Bueno, hola a todos, yo soy Augusto Reynoso del Rotary Club Tafí Viejo, del distrito 4849, y el Comité de Desarrollo Profesional y de Internacional Distrital me ha pedido que dé una charla sobre resolución de conflictos y mediación, así que tenemos 15 minutitos. ¿Qué les parece si empezamos? La charla que voy a dar está dividida en dos partes. Por un lado, voy a hablar sobre el conflicto, y por otro lado voy a hablar sobre un modo de resolución de conflictos en especial, que es la mediación. Primeramente, antes de entrar en los modos de resolución de conflictos, estaría bueno desarrollar lo que es el conflicto. Para conocer el conflicto no necesitamos ser genios, porque sabemos, o aparentemente sabemos, o queremos saber qué es un conflicto, o por lo menos cuando sucede podemos detectarlo. Teóricamente, un conflicto es cualquier contraposición de intereses que existe entre dos o más partes, los cuales se exteriorizan creando una situación de conflicto o creando lo que se conoce como un clima de conflicto. Es definido también como la simple contraposición de los intereses de las partes respecto de una misma cuestión. Nosotros sabemos que existe cuando ante una misma cuestión se dirimen diversas soluciones, porque las partes en sí tienen una visión diferente o un punto de vista diferente, lo cual es natural. Nuestra sociedad está envuelta en conflicto, y diversas teorías, como la teoría ecológica, considera el conflicto esencial como motor de la historia y de la evolución humana. El conflicto rompe con una situación vieja o con una situación de malestar en donde se proponen soluciones nuevas o soluciones más uniformes para todas las partes. El conflicto es bueno, el conflicto tiene un valor esencial. El conflicto en sí mismo no es bueno cuando no se arriba a una solución o cuando el conflicto no es tratado. Ante un conflicto, lo mejor es usar mecanismos para solucionarlo. En el conflicto, como hemos dicho, interviene intereses. Esos intereses son llevados por las partes, que pueden ser dos o más personas o grupos contrapuestos entre sí. La contraposición está dada por esa perspectiva que tienen respecto de las soluciones a una misma situación. Hay que saber conocer cuál es la dinámica del conflicto. Un ojo bien entrenado sabe cuándo un conflicto nace, cómo se resuelve, cuáles son las herramientas aplicadas y cómo aprovechar las soluciones. Comparemos el conflicto con el fuego. No es lo mismo el fuego que sale de una vela que el fuego que sale de un incendio forestal. El fuego de la vela es un fuego fácil de apagar, se apaga con un soplido, mientras que el incendio forestal necesita de un helicóptero que vaya al río, que busque, llene una bolsa de agua y que la tire encima de los árboles. Además, tiene que ser controlado, tiene que ser supervisado, necesita de mucho tiempo para apagarse. Lo mismo sucede con el conflicto. No podemos pretender apagar una vela con un helicóptero. Lo que sucede cuando una lectura del conflicto es errónea, porque el conflicto es pequeño y por ahí hasta la intervención de un tercero podría ser, o corremos el riesgo de que se maximice. Es como que si te caiga la vela en el mantel y se te empieza a prender fuego, estás muy complicado. Tampoco podemos pretender apagar un incendio forestal con un soplido. Entonces, los casos en los cuales un conflicto llega a tal magnitud que es difícil de manejar, lo peor que podemos hacer es minimizarlo. Lo mejor es tratar al conflicto tal y cual es, usando herramientas adecuadas, las cuales obviamente requieren de más tiempo, requieren de mayor precisión y requieren de mayores habilidades del solucionador. Como sucede con los conflictos subyacentes entre grupos en los clubes, como el grupo de los socios experimentados, los socios viejos, versus el grupo de los socios nuevos o los aspirantes. Siempre se crean situaciones de conflicto que tienen que ver con los puntos de vista diferentes a el planteo de un problema. Las soluciones obviamente llevan de tiempo, las soluciones llevan consigo procesos y herramientas adecuados, y dependen mucho del ojo de los líderes el poder detectar cuáles son las herramientas adecuadas para resolver este tipo de conflictos. Ahora me gustaría hablar sobre meterme de lleno en el tema de los métodos alternativos de resolución de conflictos. Los métodos alternativos de resolución de conflictos son todos aquellos mecanismos que son utilizados para arribar en soluciones, los cuales se dividen en métodos adversariales y no adversariales. Los métodos adversariales son aquellos que tienen una dinámica ganar-perder. Son usualmente conocidos como los juicios,
o por los arbitrios. El caso de los arbitrios es, por ejemplo, el caso de un árbitro en un partido de fútbol. La tarea del árbitro es decidir que en caso de que algún jugador toque la pelota con la mano, si se va a penales o no. No es necesaria la verificación ni valen las opiniones de los jugadores, es el árbitro el que decide. Lo mismo pasa en los juicios, donde la tarea de decidir es del juez. Este tipo de mecanismos no da la posibilidad a las partes de otra cosa que no sea la rivalidad, es decir, de intentar ganar e imponerse, lo cual requiere necesariamente que una de las partes gane y por lo tanto las demás pierdan. Los métodos no adversariales, en cambio, son aquellos métodos que tienen una dinámica ganar-ganar, lo que da la posibilidad de que las partes lleguen a soluciones que comparten, es decir, que la solución las beneficia a todas las partes intervinientes y además permite mayor elasticidad, flexibilidad y compromiso, porque las partes hacen una solución a su medida. Estos mecanismos son, por ejemplo, la mediación y la negociación. Ahora de la mediación les voy a hablar en un ratito. Me gustaría en este punto hacer un parate y, ya que estamos en el tema, diferenciar lo que son los intereses de las posiciones. Los intereses, por un lado, son todos aquellos deseos, necesidades o perspectivas que tienen las partes en cuanto encaran un proceso de negociación, de mediación, de juicio, etc. Estos intereses son los deseos subyacentes que se encuentran en la persona y que responden a una necesidad. Diferentes son las posiciones. Posiciones son un esbozo de esos deseos, son un bosquejo de esos deseos, los cuales están impregnados de la estrategia que necesita la parte para ir al proceso y por lo tanto arribar a una solución más fácilmente. Nosotros no podemos exponer nuestros intereses en un proceso de negociación, sino que lo que exponemos son nuestras posiciones, es decir, una traducción de esos intereses en reales exigencias o reales propuestas, lo cual marca una posición entre lo que yo estoy dispuesto a ceder y lo que no. Si nosotros entramos de lleno en una negociación puramente con nuestros deseos o con una posición que no da lugar a ceder, nunca se puede llegar a una solución, porque la parte directamente no va a buscar una solución, sino lo que va a buscar es ganar. Y como hemos dicho en estos métodos, siempre la mecánica es ganar-ganar. La parte siempre en las posiciones debe reflejar sus deseos, pero con la posibilidad de ceder o con la posibilidad de ser flexible para que la otra parte también haga propuestas. Un ejemplo típico es que yo tengo una naranja. Una de las partes quiere el jugo de la naranja y otra de las partes quiere la cáscara de la naranja. Si las partes van por la naranja, obviamente que vamos a tener un conflicto difícil de solucionar porque ambas partes quieren la naranja. En la comunicación se sabrá que una de las partes quiere el jugo y que la otra parte quiere la cáscara. Por lo tanto, se puede hacer una división y se puede arribar a una solución. La mediación, hablando específicamente de la mediación es un proceso de resolución de conflictos no adversarial en donde interviene un mediador. Como hemos dicho, la dinámica ganar-ganar tiene como interviniente un tercero que es imparcial, el cual tiene como tarea facilitar la comunicación de las partes para que éstas arriben a una solución. Nótese que acabo de decir que el mediador es un facilitador de la comunicación de las partes. Significa que el mediador no debe arribar a la solución. Puede proponer soluciones, pero no tiene que arribar a la solución, sino que su tarea principal es hacer que las partes se comuniquen y que las partes lleguen a la solución ellas mismas. Eso es esencial a la hora de definir la mediación. El mediador entonces tiene un rol de facilitador. El mediador además guía, debe hacer que entre las partes fluya un diálogo que sea comprensible, civilizado y en donde se deje bien en claro cuáles son las posiciones. El mediador además tiene que ser una persona creativa, significa que debe tener una lectura global del marco del proceso que está llevando a cabo para así hacer propuestas a las partes, propuestas de las cuales las partes pueden extraer una solución, pero sin imponer soluciones. Otra de las características principales del mediador es su imparcialidad. Esta característica es esencial a la hora de crear confianza entre las partes. La confianza es aquella que permite que las partes no solamente se desenvuelvan en total libertad en la comunicación, lo cual da un panorama más amplio de soluciones a la hora de determinar las propuestas, sino también que hace que las partes cumplan con el resultado de esa mediación, porque hacen suya la solución. Si no existe confianza en el mediador, en su imparcialidad, las partes dudan de que el proceso al cual han sido sometidas haya arribado a una solución justa. El mediador, por lo tanto, debe equilibrar el interés que tienen las propuestas entre ambas partes. El mediador no puede intervenir en favor de una de las partes en detrimento de la otra, y aun si no lo hiciera con esa intención, podría interpretar la otra parte que el mediador sí está siendo parcial. Otra de las características del mediador, la cual es muy importante, es el rol de liderazgo.
El rol de liderazgo significa que el mediador lleva a cabo la mediación, es decir, el proceso de negociación, y por lo tanto tiene que imponer reglas. En el caso de una mediación en donde los negociadores conocen quién va a ser su mediador, entonces el mediador puede comenzar la sesión de la mediación estableciendo las reglas claras que guiarán todo el proceso de la negociación. Como por ejemplo decirle a una de las partes que mientras una de las partes esté hablando no puede interrumpirla. A esta altura podemos intuir que cualquiera de nosotros puede ser mediador en cuanto estemos ante un conflicto, siempre y cuando sigamos estas pautas. Si nosotros jugamos bien nuestro rol, podemos intervenir en cualquier situación conflictiva entre dos personas, como por ejemplo una situación acalorada en un club. Si nosotros intervenimos en ese momento y las partes nos legitiman usando nosotros estos mecanismos, entonces nosotros ya estamos en posición de llevar ese conflicto a una solución, la cual debe ser planteada específicamente. Por eso que ahora les voy a dar cuáles son las destrezas del mediador. Existen muchas destrezas en la mediación. Yo he seleccionado las que más me gustan o las que me parecen más importantes para que ustedes se acuerden. La que me parece la destreza más importante del mediador es la creación del marco de conflicto. El mediador debe determinar las posiciones de las partes y además debe determinar cuáles son sus intereses. Para eso, como las partes no exponen sus intereses, el mediador debe tener un buen ojo y además debe dejar bien en claro a las partes cuál es el conflicto que se está tratando. Una vez establecido el conflicto, porque como hemos dicho, cuanto más claro es el conflicto, más fácil es solucionarlo, debe dejar también en claro las posiciones de las partes. Decirles en todo momento, a medida que avanza el proceso de negociación, cuáles son las cosas que en las que las partes tienen rivalidad y cuáles son aquellas donde las partes están de acuerdo. Para eso el mediador puede hacer una lista de todas aquellas cosas en las que las partes están de acuerdo, por lo tanto se consideran situaciones superadas y no se vuelve a discutir sobre ellas, y cuáles son aquellas en donde sí se debe enfocar, que son las cosas en las que las partes están en conflicto. Además debe determinar cuáles son aquellas posiciones inamovibles de las partes y cuáles son las posiciones movibles de las partes, es decir, aquello que las partes están dispuestas a ceder, y detectar aquello que las partes no están dispuestas a ceder de ninguna manera. Otra de las destrezas que tiene que tener el mediador es su capacidad creativa. Como hemos dicho, el mediador puede proponer soluciones a las partes. Si bien no es su rol principal, tiene la posibilidad. Estas soluciones sí tienen que tener perspectiva. Significa que el rol del mediador debe ser el de una persona que tiene una visión objetiva y por lo tanto valiosa. Otra de las destrezas es la escucha activa. La escucha activa, como sabemos, no es solamente el saber interpretar lo que quieren decir las partes, sino que además debe adecuar la exposición de las partes, la comunicación de las partes. Para ello hay una herramienta muy importante del mediador que son las preguntas que se llaman programáticas. Este tipo de preguntas son generalmente están dirigidas a que la persona que está haciendo la exposición responda a aquello que nosotros queramos que diga o que exponga aquello que nosotros deseamos que sea expuesto. La generalidad nunca es buena para la negociación. La generalidad debe ser minimizada y siempre se tiene que ir a lo particular. Por eso, si una de las partes dice me está molestando todo el tiempo, esta generalidad es minimizada con una pregunta al mediador diciendo ¿en qué momentos específicamente te sentís que sos molestado? ¿O cuáles son aquellas cosas en donde siempre te molesta? ¿Cuáles son las situaciones en donde siempre te molesta? Entonces, cuanto mayor sea la precisión, mayor es el grado en el que estaremos acertados respecto de la lectura de las posiciones de las partes. Bueno, todas estas destrezas son complementadas con una buena imparcialidad, con un buen rol de liderazgo y con una buena creatividad. Bueno, espero que les haya gustado la charla. He tratado de hacerla sintética, pero si tienen alguna duda la pueden escribir abajo en los comentarios. Además tengo mucho material respecto de este tema, así que si necesitan me avisan a mí o al comité. Bueno, gracias por el espacio, la oportunidad, espero que les haya servido y un saludo especial para mi club.